Vale. Las mejores oportunidades de inversión no están en Wall Street, sino justo delante de tus ojos. Peter Lynch lo demostró convirtiendo inversiones comunes en resultados extraordinarios. Hoy vamos a destripar su libro, Batiendo a Wall Street, y te aseguro algo. Después de este análisis, jamás volverás a mirar un supermercado, un centro comercial o una marca del día a día de la misma manera. Prepárate, porque entenderás cómo piensa uno de los mejores inversores de la historia. Vale, vamos a empezar con la que, para mí, es la idea más radical de Peter Lynch. Es casi una herejía en el mundo financiero, ¿eh? Totalmente. Sostiene que tu paseo de fin de semana por el centro comercial puede ser una herramienta de investigación mucho más valiosa que un terminal de Bloomberg. Que un inversor aficionado, con los ojos abiertos y un poco de curiosidad, tiene serias posibilidades de batir al 95% de los profesionales de Wall Street. Y suena a eslogan de marketing, pero es que cuando desgrana el porqué, tiene una lógica que es implacable. A ver, explícalo. Pues mira, el problema de los gestores profesionales no es la falta de inteligencia, para nada. Es un tema de incentivos. Están atrapados en lo que Lynch llama el instinto de manada. ¿El instinto de manada? Sí, para un gestor de fondos es infinitamente más seguro para su carrera comprar acciones de, no sé, IBM, que las de una empresa prometedora, pero desconocida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es más seguro si a lo mejor no es la más rentable? Piénsalo. Si IBM cae, ¿quién le va a echar la culpa? Nadie. Nadie. Todo el mundo la tenía en cartera. Es un error, digamos, aceptable. Pero si apuesta por, yo qué sé, Tornillos Acme Sociedad Anónima, y la empresa quiebra. Su reputación se va al traste, destrozada. Le dirán, ¿pero en qué estabas pensando? Así que por pura supervivencia profesional, tienden a agruparse en las mismas 20 o 30 acciones seguras, aunque sepan que el potencial de verdad está en otra parte. Exacto. Evitan el riesgo de equivocarse en solitario. O sea que su principal objetivo no es maximizar el retorno del cliente, sino minimizar el riesgo para su propia carrera. Eso lo cambia todo. Claro. Y para ilustrar el potencial que se pierde con esa mentalidad, Lynch cuenta una historia que es absolutamente increíble. El caso de los alumnos de la Escuela Santa Inés. Es que esa historia es el corazón del libro, sin duda. Se trata de un proyecto escolar real, con una clase de alumnos de séptimo grado, chavales de 12, 13 años. Vale. Su profesora, una tal señora Morrissey, les encarga crear una cartera de acciones ficticia. Y su única regla es oro puro, la esencia de la filosofía de Lynch. A ver, ¿cuál era? Si no podéis explicarle a la clase en menos de un minuto qué hace la empresa para ganar dinero, no podéis comprarla. Qué bueno. Una regla brillante. Nada de derivados complejos ni biotecnología abstracta. ¿Nada? ¿Y qué eligieron los críos? Pues a ver, lo que veían y usaban cada día, compraron Nike y Elegir porque eran las zapatillas que todos querían, Claro, lo que conocían. The Gap porque era donde se compraban los vaqueros, PepsiCo porque no solo era Pepsi, sino que también eran dueños de Pizza Hut y Frito-Lay, y Topps, la empresa que hacía los cromos de béisbol. Pura lógica de patio de colegio. Exacto. Y aquí viene el dato que te vuela la cabeza. Venga. Al cabo de 2 años, la cartera de estos estudiantes había obtenido una rentabilidad del 69,6%, Una barbaridad. superando al índice S&P 500 de forma espectacular. Pero lo más increíble es que con ese resultado batieron al 99% de todos los fondos de inversión gestionados por profesionales en Estados Unidos. Un momento. A ver, esta historia es fantástica, pero suena a anécdota perfecta, ¿no? No fue simplemente suerte, un grupo de niños que eligen marcas populares justo en medio de un mercado alcista. ¿Es un método que se puede replicar o es solo un cuento bonito para vender libros? Es la pregunta clave. Y Lynch se la esperaba, claro. Por eso no se queda en la anécdota. Aporta datos. Ah, amigo. Hablas de la Asociación Nacional de Inversores de Estados Unidos, la ANI. No es un caso aislado. Es una organización que representa unos 10.000 clubs de inversión amateur por todo el país. ¿10.000? Sí. Son grupos de gente normal, médicos, profesores, mecánicos, que se juntan una vez al mes, ponen algo de dinero y deciden colectivamente en qué invertir. ¿Vale? Pues bien, según los datos que presenta Lynch, el 61% de estos clubs batían de forma consistente al S&P 500. El 61%. Eso ya no es suerte. No. Eso es una estadística muy sólida. ¿Y cuál es el secreto de esos clubs? ¿Son todos genios en su tiempo libre? Pues según Lynch, su ventaja tiene 2 patas. La primera es la que ya hemos visto. Invierten en lo que conocen,
en empresas locales o de sectores que entienden. Ok. Pero la segunda es igual de importante. La toma de decisiones colectiva. Ah, El grupo actúa como un cortafuegos emocional, ¿sabes? Cuando el mercado se desploma y el pánico te empuja a venderlo todo. el club te frena. Exacto. El club te obliga a parar, a discutirlo y a mantener la calma. Evita la decisión impulsiva que arruina a tantos inversores individuales. Claro, y eso conecta directamente con la segunda gran idea de Lynch. Si la ventaja del aficionado es tan clara, ¿por qué la mayoría de la gente que invierte por su cuenta acaba perdiendo dinero? Ujú. Y su respuesta es brutalmente honesta. El problema no está en la cabeza, está en el estómago. Totalmente. Él dice que no es el cerebro lo que separa al buen inversor del malo, sino las tripas. Y lo explica con lo que él llama las preocupaciones de fin de semana. Me suena. De lunes a viernes estamos demasiado ocupados para pensar, pero llega el sábado, te sientas tranquilamente a leer la prensa económica y te bombardea con titulares catastrofistas. La recesión es inminente, la inflación se dispara. China desacelera. Para cuando llegue el domingo por la noche, estás convencido de que el apocalipsis financiero es mañana. ¿Y qué haces el lunes a primera hora? ¿Venderlo todo, presa del pánico? Ahí está. Es un retrato perfecto. Y lo más irónico es que él mismo admite haber caído en esa trampa. Hay una anécdota en el libro sobre su participación en la mesa redonda anual de la revista Barron's que es para enmarcar. Es buenísima. Cada año, Barron's juntaba a los llamados magos de las finanzas, incluido Lynch, para que dieran sus predicciones sobre la economía y el mercado para el año siguiente. Vale. Lynch confiesa que, si bien sus recomendaciones de acciones individuales solían ser muy buenas, sus predicciones macroeconómicas generales eran casi siempre pesimistas y, lo más importante, espectacularmente erróneas. Espera. ¿Me estás diciendo que uno de los mejores inversores de la historia era un pésimo adivino de la economía? Pues sí, ¿Eso rompe por completo la imagen que tenemos de estos gurús? por completo. Cuenta que si un inversor les hubiera hecho caso y se hubiera mantenido al margen del mercado basándose en sus predicciones agoreras, se habría perdido algunas de las mayores subidas de la historia. Por ejemplo, Pone el ejemplo de 1991. La mayoría predijo una recesión severa, justo antes de que el mercado subiera un 30%. Increíble. Su conclusión es demoledora. Si tienes que preocuparte por algo, preocúpate por los tipos que hacen predicciones. Entonces, si no podemos fiarnos de las predicciones y el ruido mediático nos lleva al pánico, ¿cómo se supone que debemos fortalecer ese estómago para aguantar? Lynch ofrece un ancla muy simple pero muy potente. La perspectiva histórica. a ver, ¿No recuerda que en los últimos 70 años, a pesar de guerras, crisis del petróleo, pandemias, recesiones, a pesar de todo, la bolsa ha rendido de media un 11% anual? un 11%. Casi el doble que los bonos del Estado. La dirección a largo plazo es inequívocamente hacia arriba, y por eso utiliza esa metáfora tan genial sobre las caídas del mercado. La de Minnesota, ¿verdad? Esa misma. Dice que una corrección del mercado es un evento predecible, tan normal como una ola de frío en Minnesota en enero. Me gusta. Sabes que va a llegar, no sabes exactamente qué día, pero es parte del clima. Y cuando llega, no vendes tu casa y te mudas a Miami. Claro, simplemente te abrigas y esperas a que pase. Exacto. Para un inversor, una caída es una oportunidad de comprar empresas fantásticas a precios de rebajas, no una señal del fin del mundo. Vale, entiendo el planteamiento. Tenemos la ventaja de estar en la calle y no en una oficina de Wall Street. Y tenemos la disciplina para no entrar en pánico con las noticias. Estoy preparado. ¿Ahora qué? ¿Cómo paso de ver una tienda llena de gente a tener una acción en mi cartera? Ahí es donde entra su método, que él resume en 3 pasos. Arte, ciencia y trabajo de campo. ¿Suena bien? Y no se trata de complicados algoritmos, sino de ser un detective en tu vida cotidiana. La historia de cómo descubrió The Body Shop es el ejemplo perfecto. Cuéntala. Un día va de compras a un centro comercial con sus hijas. Ellas, emocionadísimas, le arrastran a una tienda que él no conocía de nada, The Body Shop. Vale, primera pista. Esa es la primera pista, el trabajo de campo involuntario. Mientras ellas compran, él, en lugar de mirar el móvil, observa. Ve que la tienda está abarrotada, que la gente compra con entusiasmo. Esto es el arte. La intuición, el olfato. Vale, hasta ahí es algo que podríamos hacer cualquiera. Pero luego conecta los puntos, supongo. Exacto. Empieza a tirar del hilo. Recuerda vagamente que un analista de su firma, Fidelity, había recomendado la acción meses atrás. Pero la pieza clave, el dato definitivo, es otro recuerdo.
La jefa del departamento de documentación de Fidelity, una profesional brillante y muy competente, había dejado su trabajo para montar una franquicia de The Body Shop. Ostras. Invirtió sus propios ahorros y su carrera en esa idea. Para Lynch, esa es la señal definitiva. Alguien inteligente y cercano al negocio está apostando fuerte. Y solo entonces, después de todo ese trabajo de detective en el mundo real, es cuando se sienta a mirar los números. Ahí llega la ciencia. Vuelve a la oficina y comprueba los fundamentales. Descubre que la empresa está creciendo a un ritmo del 25-30% anual. ¡Qué barbaridad! Que apenas tiene deuda y que su plan de expansión internacional es claro y sólido. Ve que el ratio PER, la relación entre precio y beneficios, parece alto, pero entiende que ese crecimiento explosivo lo justifica. La historia encaja. La historia que vio en el centro comercial y los números de la empresa encajan a la perfección. Y compra. Lo que me fascina de esta historia es que la inversión no empieza en una hoja de cálculo, sino en una conversación con sus hijas. Me hace pensar en cuántas oportunidades así se nos escapan simplemente por no prestar atención. Totalmente. Y esta búsqueda de empresas con un gran crecimiento es lo que le lleva a su famoso concepto del 10-bagger. Una acción que multiplica su valor por 10. Exacto. En sectores como la restauración o las tiendas minoristas, este crecimiento suele venir de la expansión geográfica. Una empresa como The Gap, Taco Bell o Home Depot empieza en una ciudad o un estado. ¿Y si funciona? Si el concepto funciona, tiene todo un país para expandirse. Ese es el motor del 10-bagger. Pero aquí surge la duda de siempre. El miedo a llegar tarde. Ves una empresa como esa que ya ha subido mucho y piensas, uff, el tren ya ha pasado. Claro. Lynch tiene una respuesta muy clara para esto, con el ejemplo de Walmart. Es un ejemplo demoledor contra la idea de llegar tarde. En 1980, Walmart ya llevaba 10 años cotizando en bolsa y su acción se había multiplicado por 20. ¡Por 20! Cualquiera habría pensado que ya no quedaba recorrido. Claro, era una acción famosa, todo el mundo hablaba de ella. El típico caso en el que te dicen, Tenías que haber comprado hace 10 años. justo. Pero Lynch hizo el análisis correcto. En lugar de mirar cuánto había subido, miró cuánto le quedaba por crecer. Interesante. En ese momento, Walmart solo tenía tiendas en el 15% del territorio de Estados Unidos. Aún le quedaba un 85% del país por conquistar. La pista de crecimiento, el growth runway que dicen, era gigantesca. Gigantesca. Un inversor que compró acciones en 1980, ignorando que ya se había multiplicado por 20, vio cómo su dinero se multiplicaba por 50 en los siguientes 11 años. 50 veces. Es una locura. 50. Pero claro, encontrar el próximo Walmart o The Body Shop puede sonar abrumador. Parece que hay que dedicarle la vida entera. Y por eso Lynch lo hace mucho más accesible con lo que él llama la regla del 5. La regla del 5. Es una regla pensada para el inversor particular, el que tiene un trabajo y no puede pasarse el día analizando empresas. Dice que una persona puede seguir de 8 a 12 compañías con relativa facilidad, pero que con tener solo 5 buenas empresas en cartera es más que suficiente. ¿Solo 5? ¿Por qué tan pocas? Por la propia naturaleza de los 10-baggers. El razonamiento es el siguiente. Si tienes 5 acciones y 4 de ellas no van a ninguna parte o incluso bajan un poco, Que es lo normal. pero solo una de ellas se convierte en un gran éxito, en un 10-bagger, esa única ganadora puede llegar a duplicar o triplicar el valor de toda tu cartera. Vaya. El objetivo no es acertar el 100% de las veces. Nadie lo hace. El objetivo es encontrar una o dos de estas grandes ganadoras a lo largo de tu vida como inversor. Esto reduce la presión enormemente. No se trata de ser un genio. Sino de ser paciente y hacer los deberes. Entonces, si intentamos destilar todo esto en unas pocas ideas clave, parece que el mensaje de Lynch es sorprendentemente sencillo. Primero, la información más valiosa no está en los informes de Wall Street, sino en tu propia vida. Sí. Usa tu ventaja como profesional de un sector o como consumidor apasionado de un producto. Absolutamente. Segundo, la disciplina emocional es más importante que la inteligencia. El mercado hará ruido, los expertos predirán el fin del mundo cada 6 meses. ¿Cómo mínimo? La clave es centrarse en la historia a largo plazo de tus empresas y no en el pánico a corto plazo del mercado. La fe en el progreso es rentable. Y tercero, y quizá lo más importante, hay que hacer el trabajo. No basta con que te guste una tienda. Hay que entender la historia, comprobar que los números la respaldan y tener una idea clara de cómo va a crecer en el futuro. Claro, Es la combinación de la observación en la calle con el análisis en casa. exacto.
Y si unimos estas tres ideas, Lynch nos deja con una reflexión final que, en mi opinión, es la más poderosa de todas. A ver. Nos pasamos la vida buscando al gurú que nos dé la próxima gran recomendación, la acción mágica que nos hará ricos. Pero Lynch le da la vuelta a esa idea. Él diría que el verdadero gurú ya lo conocemos. Diría que el verdadero gurú eres tú. Insiste en que nuestra mayor ventaja inversora es un conocimiento especializado que ya poseemos y que a menudo infravaloramos. Un médico entiende el sector salud mejor que cualquier analista. Un ingeniero sabe qué empresas de maquinaria industrial son las mejores. Un programador o un aficionado a los videojuegos conoce esa industria desde dentro. Claro. La pregunta clave, por tanto, no es ¿qué acción me recomienda un experto? La pregunta que vale una fortuna es ¿en qué área soy ya un experto sin darme cuenta? Porque la respuesta a esa pregunta puede ser el comienzo de la mejor inversión posible. Si este análisis te ha dado una nueva forma de ver el mundo de la inversión, suscríbete y únete a esta comunidad donde transformamos libros en estrategias reales. Y si quieres más análisis como este, activa la campanita. Lo mejor está por venir.